Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por entrar al canal. A ver, días 19, 20 y 21. Aprende, reconcilia, finaliza. Tres consignas que te van a ayudar a obtener la gran consigna, resolución de conflictos. Algo que es fundamental para poder desarrollar tu proceso, mi proceso, nuestro proceso de adaptación. Como digo, el proceso de adaptación implica no solamente poder lograr cosas, implica también enfrentar otras, ¿sí? Cuando logras, obviamente es algo estimulante, reforzador, gratificante, como lo quieras llamar. Pero cuando te toca enfrentar cosas, te toca enfrentar conflictos. Y en este punto sería importante ver algunas ideas bastante concretas en relación a esto. Me explico. En principio, la resolución de conflictos tiene por finalidad la mejor solución de un problema o malentendido. ¿Quién no ha vivido malos entendidos? ¿Quién no está viviendo malos entendidos? ¿Quién no es susceptible a tal o cual conflicto en tal o cual organización, en tal o cual grupo? Creo que desde el momento en que existen las diferencias, existen los conflictos, ¿sí? Y en este punto entonces vemos que, si bien es cierto, en primera instancia parecería que la empatía es suficiente, a veces no es suficiente. A veces se requiere tomar acciones específicas que me lleven a poder desarrollar, ¿por qué no decirlo?, estrategias específicas, ¿sí? En tal punto, entonces, sería importante entender lo siguiente: ¿qué es un conflicto o qué implica un conflicto? Un conflicto no es otra cosa o no implica otra cosa sino tensión, riña, enfado, malestar o incomodidad. ¿Cuántas veces no nos hemos expuesto a eso? O hemos expuesto sin querer o de manera voluntaria a esto. Entonces, es importante resolver conflictos básicamente porque hay diferencias entre nosotros. Desde el momento en que tú y yo pensamos diferente, somos potenciales focos de conflicto. ¿Mm? Repito, desde el momento en el que tú y yo pensamos diferente, somos potenciales focos de conflicto. Para esto entonces, para poder resolver estas diferencias, estos conflictos que, como ya hemos dicho anteriormente, a veces no es suficiente desarrollar una capacidad empática buena, es necesario empezar a desarrollar técnicas o herramientas específicas para poderlos desarrollar. Me explico. Como primera técnica de resolución de conflictos podemos identificar una que es muy común y que muchos, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de conocimiento, zona de confort, como quieras llamarlo, muchas veces la usamos, o al menos la hemos usado: la negación. ¿Mm? Ya más o menos sabemos para dónde vamos, ¿no es cierto? Es la menos eficaz, pero la más usada. En este punto, entonces, consiste en otra cosa sino alejarte, o mejor dicho, no consiste en otra cosa sino alejarse de conflictos o simplemente no vincularme con la situación problemática o con la crisis con la cual me toque convivir. No me meto en problemas en el trabajo, no me meto en problemas en la familia, no me meto en problemas con tal o cual amigo, no me meto en tal o cual cosa, meto a saber. Muchas veces nosotros optamos por ella, ¿por qué? Porque la negación es lo más fácil, lo más fluido. Y a veces, por no decir siempre, lo más rápido. Otra técnica importante es la adaptación, ¿sí? Aquí creo que es no solamente una técnica efectiva dentro de lo que es la resolución de conflictos, en algunos casos, sino también para poder mmm, básicamente insertarse en un sistema, ¿sí? En un medio específico, sobre todo los laborales. Adaptación no es otra cosa que acuerdo entre ambas partes, ¿sí? A fin de no perder de vista el panorama que estoy observando. Es decir,
Yo establezco acuerdos contigo con la finalidad de poder llegar a un objetivo sin perder el panorama. En este caso, entro en acuerdo contigo de hacer estos videos sin perder el panorama que estamos buscando, el objetivo general que estamos buscando, nuestra evolución, nuestro crecimiento. Tenemos un tercer objetivo, el compromiso. Ahí ya me empiezo a meter en problemas. ¿Por qué? Porque ello implica, ¿sí?, dar algo de mí, algo significativo de mí, para que la otra persona se beneficie. Y la otra persona, por consiguiente, tiene que hacer exactamente lo mismo para que yo me beneficie. Dicho esto, entonces, consiste el compromiso en concertar o encontrar un punto medio entre ambas partes. ¿Sí? Parte A, parte B, punto medio. Aquí es donde se aplican los acuerdos, aquí es donde se aplican las negociaciones, aquí es donde se aplican los convenios, en fin, todo aquello que va de cara a la productividad. ¿Sí? Bienestar, evolución. Me había tardado. En este punto, entonces, tenemos un cuarto instrumento o una cuarta técnica, la cooperación. Aquí se da de manera diferente a la anterior, al compromiso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a diferencia de el compromiso, aquí se da de manera, digamos, un tanto más elaborada. Porque en la cooperación hay por lo menos dos partes, ¿sí? O más, ¿sí? Que están en disputa y un mediador que se encarga de darle objetividad a la situación. Entonces, la cooperación no es otra cosa que la mediación de un desacuerdo con la finalidad de llegar a una solución. ¿Sí? Como hemos visto ahorita, entonces, son dos partes que al no poderse poner de acuerdo requerimos de un tercero para que ese tercero pueda mediar entre ambos y sobre la objetividad que tiene ese tercero empezar a trabajar. Y no, muy bonito todo en la teoría. No aguanto a mi jefe, no aguanto a mi jefa. Mi mujer me estresa, mi viejo, mi madre, mi tío, mi abuela, X persona me estresa en mi familia. Mi amigo, mi amiga me estresa. Mi socio me estresa. ¿Eh? ¿Cómo aprendo todo esto? Tarea. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Identifica el conflicto, al clavo y a la cabeza. Saber qué es o cuál es el foco de conflicto. Es ese punto que al tocarlo empieza a generar reacciones, ¿sí?, que la mayoría de veces son inadecuadas para el medio en el que nos estamos desenvolviendo. Lo otro es con quién tienes el conflicto. Y esto es necesario verlo de manera independiente porque muchas veces la situación no está relacionada con la persona. Allí no, pero ¿no se supone que nosotros somos protagonistas de cada situación? Sí, pero a lo mejor puede que el foco de conflicto sea el medio, un estímulo, algo en el lugar, algo en los materiales, algo en particular. Distinguir entonces aquí el conflicto de la persona con la cual tengo el conflicto. ¿Sí? Luego, evalúa las alternativas de solución y preséntalas. O sea, no te presentes solamente a que me solucionen el problema. Tú lo has hecho, tú eres el culpable, fue culpa tuya, tú tienes que solucionármelo a mí. Solucionalo, es tu responsabilidad. ¿Te has dado cuenta? Somos tremendamente demandantes y ojo, somos tan demandantes que en medio de este solucionalo, imponemos a la otra parte, generando muchísimo más conflicto a lo ya establecido. Más aún, generando más gravedad al conflicto que ya tenemos. Por consiguiente, entonces, cuando vayas, un momentito, espera, ¿sí te escucho? ¿Sí? Pero
En principio, déjame decirte qué es lo que yo tengo para aportar para solucionar este conflicto. ¿Sí? Que se vea que cada vez que tú estás ahí, en lugar de decir tú, soluciona tú, tienes la alternativa de solución. Tal vez no sea la solución, sí, es verdad, pero por lo menos tienes una alternativa de solución. Y por consiguiente, entonces, vas a estar mejor posicionado para posteriores conflictos, porque van a ver en ti no un problema, sino a la solución del problema. Luego, ¿sí? Una vez que ya hayas desarrollado la solución o hayas presentado la solución, cuando cierres algún conflicto, ¿sí? Hazlo sobre la mesa. ¿Cómo es eso? Te explico. Cuando yo tengo una negociación o estoy en plena negociación, por lo general siempre suelo decir, oye, te invito a almorzar y ahí conversamos. Cuando tengo que ver alguna estrategia de negocios antes de una presentación a las 8 de la mañana con otra persona, oye, ¿qué te parece si tomamos desayuno y evaluamos? A ver cómo nos iría. Necesito hablar contigo. Podemos vernos y siempre es para tomarse un café. ¿Por qué te hablo del tema de la mesa? Porque todos somos los mismos al momento de comer y beber. Por eso son actividades protocolares en muchos casos. Otro aspecto importante o otra tarea que te recomiendo realizar es simboliza el acuerdo mediante un rito. ¿Mm? La importancia aquí de los ritos. ¿Ah? La importancia aquí de los protocolos. La importancia, por ejemplo, de la foto al terminar la exposición, la grabación, ¿no? De la firma de un acuerdo al costado de, por ejemplo, un vinito, la firma de algún convenio, se me ocurre la firma o negociación de un contrato, o en todo caso la firma del contrato en una mesa. Si te pones a pensar, nuestra vida está rodeada de ritos, de protocolos. Eso es lo que nos diferencia de las otras especies de la evolución. O en todo caso, ¿por qué no decirlo? De la creación. En tal punto, ¿cómo simbolizamos un brindis para sellar el acuerdo? ¿Sí? Se me ocurre un apretón de manos, un abrazo, una venia, de la manera que quieras, pero la idea es que tú puedas cerrar el conflicto, cerrar el acuerdo con un rito, protocolo o una acción que confirme, que consolide la acción o la intención de solucionar el problema. Luego, no vivas del pasado, ya firmaste, ya acordaste, ya solucionaste, continúa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso te va a llevar al siguiente paso. Continúa con tu vida. Vive tu vida. ¿Mm? ¿Cuánta gente? Y esto ocurre mucho porque varias personas se da, o en varias personas se da, que después de haber cerrado el conflicto, todavía están pensando en ello. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, toda acción es potencialmente, o en su mayoría, o por no decir siempre, ¿sí? O casi siempre, repetitiva, ¿sí? Por lo general tendemos a pensar en ella viviendo en el pasado. Ya consolidaste, ya cerraste, ya acordaste, continúa. ¿Sí? Porque en la medida en que tú puedas continuar, te vas a centrar en el aquí y ahora. Pieza fundamental para tu crecimiento, para tu evolución. Finalmente, te dejo con una frase muy interesante, muy constructiva, muy útil y sobre todo muy centrada en el aquí y ahora, como hemos visto en todos nuestros videos. El ayer ya pasó, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Qué lindo sería entonces que con cada acuerdo nos engancháramos más en el aquí y ahora
para ser aquí y ahora mucho más plenos y mucho más felices. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Cuídate mucho y nos vemos en nuestro siguiente video. Y no olvides nuestra consigna. Tú has venido a este mundo a vivir y vivir de manera abundante aquí y ahora. Y para ello es fundamental aprender, reconciliar y sobre todo finalizar etapas en nuestra vida para seguir avanzando. Ahí está la clave. Cuídate mucho y nos vemos en nuestro siguiente video. Nos vemos. Bye.